escuchando a algunos hermanos con diferentes temas muy interesantes. Conocen la mecánica de la exposición. Todos van a tener un tiempo cronometrado para participar. Nuestros participantes tendrán una primera exposición de 4 minutos, a los cuales al tercer minuto y medio se les dará un aviso de terminación y se les notificará cuando se expiren esos 4 minutos. Posteriormente será una réplica de 1 minuto, las cuales se les dará 15 minutos de notificación previa, 15 segundos de notificación previa a la culminación del Pues, bienvenidos nuevamente, ilustres hermanos, a este tercer debate. Como juez de nuestro debate nos acompaña nuestro ilustre hermano Augustal Vázquez Galindo, quien dará cuenta de los trabajos y será quien nos emita las verificaciones finales. Bienvenidos hermanos todos. Arrancamos con algún tema. La mecánica para elegir los temas será el sacar primeramente el tema de la copa de uno de los participantes a elegir. Sacará bola blanca o negra para saber si participará a favor o en contra. Con esto podemos dar inicio a los trabajos. Hermanos, el primer tema a tratar será el siguiente. Libertad de prensa, total o acotado. Nuestros participantes son nuestro hermano Antonio de Mendieta, y nuestro hermano Humberto. Hermano, no se puede. Una mano limpia. Mi hermano Antonio de Mendieta participará a favor del debate y mi hermano Humberto será en contra. Sí, a favor. Hermanos. Gusto darte. Buenas tardes hermanos. El preámbulo de este tema consiste en lo siguiente. Libertad de prensa, total o acotado. La libertad de prensa tiene su sustento en la libertad de expresión, la cual es uno de los derechos humanos fundamentales consagrado en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. La violación a este derecho es un atropello a la dignidad humana, a la vigencia de los derechos humanos y a la vida democrática de un pueblo. Asimismo, la libertad de prensa desempeña un papel decisivo en el fortalecimiento de la democracia y en el fomento del desarrollo de todo el mundo, lo cual debe ser reconocido por todos los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y la sociedad civil. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia de libertad de expresión reza textualmente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de difusión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, si bien es verdad
nuestra Carta Magna protege la libertad de expresión, este derecho está limitado por el respeto que se le debe tener a la vida privada de los demás. Y por primera vez emitió un criterio en el que estableció que por vida privada debe entenderse aquella parte de la vida humana que se desarrolla a la vista de pocos o que constituye la vida personal y particular. Con base en este criterio, por 3 votos contra 1, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la validez del artículo 1 de la ley de imprenta que protege el honor y reputación de una persona de cualquier manifestación o expresión que alguien emite en su contra, lo anterior bajo el razonamiento de que el derecho de la libertad de expresión, aun y cuando es un derecho fundamental y protegido constitucionalmente en nuestra Constitución, no es ilimitado. Esto es como preámbulo. Entonces, mis hermanos, iniciamos con nuestro hermano de Mendieta para la postura a favor. Gracias. Libertad de prensa, ¿totada o libre? Acabo de leer que la libertad es el principio personal. La libertad que tengo yo de decir, opinar lo que quieras, con el debido respeto a las formas. Hay que recordar que el periodista, no por ser periodista, puede hablar como le dé la gana. No se puede hablar con groserías, no se puede hablar con maldiciones, no se puede hablar ofendiendo. Pues hay que saber decir las cosas. Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Pero aquí estamos con la libertad. La libertad de prensa en México. En lo individual, cada uno de ustedes, no creo que nunca les hayan dicho no digas eso en la calle, o que los hayan metido a una comisaría porque dijeron algo del presidente. Yo he hablado del presidente, he hablado de cosas más delicadas que el presidente, de la Virgen de Guadalupe. Creo que la Virgen de Guadalupe y el escándalo que se hace. No ha pasado nada. No he tenido ningún problema por lo que digo. Depende de la forma en que lo diga. Así es que la libertad de expresión sí existe. Nada más que la mayoría no lo saben escuchar. Porque tenemos un pueblo ignorante. Un pueblo ignorante que va 4 horas a la escuela cuando los hijos de los ricos y de los políticos van 8 horas. El día de mañana, ¿quién va a gobernar este país? La misma oligarquía que lo está gobernando ahora. Un grupo de capitalistas perversos, léase Televisa, léase Azcárraga, léase Teleazteca, léase algunos financieros. Y un grupo de partidos políticos que lo único que hacen es tener una especie de acta de piratas para hacer siempre lo mismo. Porque tenemos al pueblo supeditado, le damos 4 horas, le damos alcohol, le damos fútbol y le damos telenovelas. ¿Ese pueblo para qué quiere libertad? Ese pueblo merece la esclavitud. Hay que sacar a ese pueblo de ahí. ¿De qué sirve que yo tenga libertad de opinión y libertad de expresión? Si tenemos un pueblo, si no esclavo, pueblo que le da una puta y no pensar lo que pasa. Porque de eso se trata. De eso se trata. Estamos viviendo una crisis actualmente, económica, política, social. ¿Y qué la atenúa? El fútbol. Brasil es un ejemplo más claro. Brasil es un ejemplo más claro, en donde el tema político se complicó con el gobierno. Así que si hay libertad de expresión, claro que no faltarán voces interesadas en decir que no hay libertad de expresión. Estas voces lo que quieren es una tajada.
razonen, que no van a poder razonar de que no hay libertad de expresión. ¿Qué no es nuestro? Hecho, completos, hechos. ¿Qué pasa? Que decían que si era una tornada, Muchas gracias, hermano Julieta, por tomar cosa. Mi hermano, por favor. La libertad de expresión hoy nos sirve para poder decir que un gobernante es un inútil y no nos pase nada, ni tampoco al gobernante John Perrich. Me llama mucho la atención que podemos hablar que hay una libertad total de expresión o de prensa. No son iguales. No es igual alguien que se dedica a la prensa, un periodista, a un civil como cualquiera de nosotros. Un civil sí se puede expresar. Puedo salir a la calle y poner una pancarta que fuera, pero un periodista no. El periodista depende de la línea editorial para la cual trabaja. La línea editorial tiene una línea también que le dice: si no respetas esto, te quito tu concesión. Se va la luz en la radiodifusora. Entonces, ¿existe? Yo a mi contrincante digo: usted que tiene experiencia periodista, ¿nunca le ha pasado? ¿Nunca ha tenido usted ese sentimiento de que le vayan a apagar la luz a la radiodifusora? Bien fácil que nos cortan el switch. Facilísimo. Entonces, ¿hay libertad de expresión? ¿Hay libertad de prensa? Digo que no. ¿Por qué? Porque hay una modificación al artículo 197 que dice que el gobierno está facultado a apagar el switch completo del pueblo, apagar el internet, apagar la televisión, radio, bloquear periódicos para salvaguardar el orden público. ¿Eso es libertad de prensa? ¿Eso es libertad de expresión? Creo que no. Esa es una de las reformas que se quiere hacer en el artículo 197. Ocupamos el lugar 153 en libertad de expresión en el mundo. Eso es. Formamos parte, le pregunto yo, ¿formamos parte de un país con libertad de expresión? No digo eso. Ocupamos el lugar número 7 en asesinatos a periodistas. Según el Comité Internacional de Periodistas, somos el lugar número 12 en inseguridad del periodismo. A mí me daría miedo ser periodista. Pero no me da miedo ser un civil que me puedo expresar. De manera profesional, yo me dedico a la parte de telecomunicaciones. Yo puedo decir que si me bloquean un lugar con que expresarme, abro otro, y otro, y otro, y otro. Me puedo expresar. Pero un periodista no puede hacerlo. Un periodista depende del veto del gobierno, del veto comercial para quien trabaja también. Si yo trabajo para una radiodifusora, mi mismo jefe, mi mismo patrón me puede decir: por ahí no le muevas. No hay tal libertad en México. Gracias. Hermanos, candidatos han expuesto
tiene derecho cada uno de 1 minuto con una notificación a los 45 segundos. Mi hermano de Mendieta, tiene usted la palabra. Gracias. Como siempre, la ignorancia dice bla, 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 bla. Lo he hecho. Periodistas asesinados, todos estaban metidos en el narcotráfico. Todos. Yo no puedo, el periodista no tiene libertad. He hablado del presidente, he hablado de la vicepresidente, he hablado del gobernador, he hablado de la alcaldesa. Cuando a altas horas de la noche, todo el mundo sabe dónde vivo. Lo más que le puedo llevar es un recordatorio en la calle, que nunca me lo han dado. Tengo libertad. Si no me equivoco, ¿cómo dice el tema de esta debate? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Libertad de prensa. Libertad de prensa. ¿Total? Libertad de prensa, no de radio y televisión. El problema es otro ahí, y no lo ven porque no lo quieren ver, porque son concesiones que no deberían de ser. Pero hablamos de prensa. Por eso no hay que confundir los términos. Para entendernos, el buen entendedor, pocas palabras. Yo tengo mi vida, los últimos 40 años de mi vida en la prensa, en el radio, en la televisión. ¿Qué es eso? ¿Que ya se acabó? A ver. Réplica. El término prensa, en un principio, sí era exclusivamente a medios impresos. La prensa ya no es medios impresos, ya es medios electrónicos, medios digitales, medios de transmisión, cualquier medio de comunicación que permita al pueblo saber lo que sucede con sus gobernantes. Coincido, la ignorancia vence. La ignorancia hoy día, discúlpenme, mi contrincante, con todo respeto, pero hoy día también es ignorante aquel que no conoce el medio digital. Y no dicho por mí. Si ustedes no conocen un medio de comunicación digital, también es ignorancia. Con estas réplicas concluimos el tema. Contra réplicas. Perfecto. Bien. Bueno, como lo escuchamos, sigue una contra réplica de 1 minuto y esa sería la réplica. Muy bien, muy bien. Decía mi abuela, obras son amores, no buenas razones. Yo he comido, bebido de la prensa. Y entré a la prensa porque un amigo, Alfonso Martínez Domínguez, me dijo, es una anécdota, me dijo, oye, está fulano ese Pancho, ¿cómo es? Milenio. Está muy dinero. Y tiene usted 2 televisoras, ¿sabe que diga que no le deben de cobrar? Que es como mata la ley. No me atrevo. Tú te atreverías de caso. No te vas a mentir. Y lo metió en un. Y a Pancho González le empecé a decir hasta lo que no. Al dueño de una estación de televisión. El papá del presidente, me dijo, no le vuelvas a decir nada a Pancho González. Porque que le importará ya mucho y su madre. Y luego, al día siguiente, me dijeron, vas a trabajar para Rosado. Cuidado. Me quedo con esas palabras de mi contrincante. Le apagaron el switch. Sin comentarios. Hermanos, parece que este cierre ha sido un poco abrupto.
situación. Continuamos con el segundo tema. El segundo tema es medicina natural, más eficaz que los fármacos. Los participantes son Miguel Ángel Cardona Morales y Gerardo Martínez Cárdenas. Adelante, por favor. ¿Quién desea elegir? Sí. Para definir si es a favor o en contra. Mi hermano va a ir en contra. ¿A la gente? Sí. Tomad asiento, hermanos. Un pequeño preámbulo de Segundo de los temas, medicina natural más eficaz que los fármacos. La existencia de varios enfoques dentro de las ciencias médicas han devenido en controversias sobre la utilización de la medicina occidental u ortodoxa. La medicina natural o alternativa inclusive algunos defensores de una u otra tendencia cuestionan en forma arbitraria la importancia de la utilización de una de ellas, o de la otra, o de la combinación de ambas, y aseveran sobre la gran eficacia de una rama con conexión a su competidor. La existencia de la medicina natural es tan antigua como el hombre mismo, y nadie se atrevería a negar la gran efectividad y amplio rango de uso que la misma posee. Su diversidad en cuanto a métodos de tratamiento le ha permitido sobrevivir hasta nuestros días y en ningún momento ha sido relegada a un segundo plano ni sustituida por la medicina alopática. La medicina natural tiene una relación estrecha con la medicina occidental, al extremo que un grupo muy importante de fármacos son obtenidos a punto de partida de la sustracción de principios activos de plantas medicinales. La medicina occidental u ortodoxa llegó también para quedarse, siendo reconocidos los sustanciales aportes que la misma ha realizado ligada al desarrollo científico-técnico. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que existe un grupo de más de 100 entidades nosológicas que pueden ser perfectamente tratadas con técnicas naturales y que en otro número importante estos procederes pueden utilizarse como complemento de las terapias convencionales. La medicina natural ha sobrevivido hasta nuestros días. La medicina ortodoxa nunca ha sido desplazada por los enfoques naturistas. Entonces, cabe preguntarnos, ¿es realmente mejor una que la otra? Nuestro hermano Gerardo, a favor, la medicina natural más eficaz. Ok. Todo el tiempo. Primero que nada, la introducción que acaba de leer ahorita el hermano, cuando me la mandaron a mí me llamó un poquito la atención porque decía la medicina naturista y yo me clavé un poquito más en lo que es la alternativa, que es algo parecido, más no igual, porque es una de las ramas. Pero vamos a empezar con esto. Medicina alternativa, ¿cura o no cura? ¿Es buena o es mala? Creo yo que para empezar necesito decirles a ustedes de dónde viene la palabra medicina, qué es medicina. Medicina viene de mediare, que significa curar o medicar, esa es la definición. Y en sí, ¿qué es la medicina? Es una ciencia que estudia tanto la salud, la vida, la enfermedad y la muerte del ser humano. Pero independientemente de eso, se habla de que esta medicina alternativa no le han dado el crédito necesario porque se dice que es buena, pero no hay métodos científicos, no hay pruebas, no hay laboratorios, no hay patentes. Y aquí en cuanto al método científico, habla de una palabra muy interesante que se llama placebo. Dices, ¿qué es eso? Un vaso de agua puede ser un placebo. Son medicinas que no son medicinas, pero que te convencen de que es una medicina que te va a curar y te cura la medicina. Entonces, lo del efecto placebo me llama mucho la atención porque es gracias a un nervio que tenemos en el encéfalo.
en el encéfalo, se llama núcleo accumbens. Y ese nerviosito que tenemos es en cuestión de placeres. Y ahí entra la agresión, entra la adicción, entra el miedo, entra la recompensa, ¿cuál otra cosa entra por ahí aparte de la recompensa y el miedo? Se me fue lo más importante, el placebo, lo que es el placebo. Entonces, si nosotros desarrollamos ese nerviosito, resulta que nos aliviamos. Y dices tú, ¿por qué? Si le di una medicina que no era, y te alivias. Pero me tocó hablar a favor. Y a favor estamos hablando de que son medicinas que no son agresivas, la medicina alternativa, son muy baratas, van al grano del problema. ¿De qué sirve que te den una pastilla para que te quite ciertos síntomas si el dolor sigue? En cambio, acá dices, tengo estos síntomas, ok, ese síntoma viene del riñón, yo te voy a dar para que te cures el riñón, no para que se te quite el dolor, es para que te cures el riñón. Esa es la diferencia de una medicina alternativa y de una medicina alópata o convencional. Independientemente de eso, también me llamó mucho la atención una frase que por ahí, que es un ejercicio, un experimento que se llama doble ciego. Y dices, bueno, ¿y con qué se come? ¿O a qué se debe? ¿O de qué se trata? Ese medicamento, ese experimento me llamó la atención porque ponen a 10 doctores, pero ninguno sabe qué medicina le van a dar, y 10 pacientes con la misma enfermedad. Y a 5 le dan medicina que no sirve, o sea que es un granito de azúcar con alcohol, y a los otros 5 les dan medicina que es para curar esa enfermedad. Pero resulta que de los 5 nadie sabe cuál es hasta que ya lo hacen. De los 5 que eran de verdad, nomás 3 se curan y 2 no. En cambio, los 5 que eran mentiras, 3 se curan y 2 no. Entonces, ¿en dónde está el detalle? En el efecto placebo que tenemos en el núcleo accumbens, que está ahí en la, ¿cómo te dije? En el encéfalo. Ok. Otra de los beneficios puede ser que son preventivas, o sea, no necesariamente tienes que tomar, lo puedes empezar a tomar. Hay miles y miles de el ajo, la cebolla, nunca terminaría. Ahora, así como esto, es una rama inmensa de ramas y de terapias. Hay aromaterapia, equinoterapia, delfinoterapia, reiki, en fin, son muchos. Dispones un poco más de tiempo, pero gracias. A continuación, hermano Miguel Ángel, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes, hermanos. No cabe duda que, con el perdón de mi hermano, para hablar de un tema hay que estar empapado de él. ¿Qué es la medicina natural? La medicina alternativa es un conjunto de estudios basados más que todo en la charlatanería. No está nada comprobado científicamente. La medicina alternativa carece de validez, mi querido hermano, y sustentabilidad, ya que no está respaldada por la ciencia. Todos sus argumentos, o todos los argumentos de los que se dicen médicos alternativos, pueden ser fácilmente refutados, pueden ser echados por la borda inmediatamente. Le tengo dos respuestas, de las cuales usted ya me dio una. Efecto placebo. La otra es males psicosomáticos. ¿Qué hace la medicina alternativa? La medicina alternativa únicamente lucra con la necesidad del ser humano, con la necesidad de la sanación y con su buena fe. En las enfermedades psicosomáticas es en estas en las que son más fáciles de debatir la medicina naturista, pues pierde más credibilidad, ya que hasta charlatanes pueden dar testimonio de que han curado esos males. Chamanes, hipnotistas, brujos, ¿qué es lo que hacen únicamente? Simplemente curan enfermedades que parecían ser, y su única base está en el cerebro. Me pueden decir, no puede ser, yo no podía respirar. Tenemos la enfermedad de moda, el estrés, la ansiedad, el trastorno de pánico, que una buena evaluación del perfil psicológico de la persona nos podrían decir, no era cáncer, no era asma, no era leucemia, no era nada de eso, simplemente era una aflicción psicosomática que nace del cerebro y se manifiesta en el cuerpo. Habló usted del efecto placebo, hermano. El efecto placebo simplemente es una cosa que no solamente se da en la medicina naturista, sino en la medicina científica. En la ciencia también se da.
¿Cuántas veces no hemos visto a los ancianos que ya padecen de ansiedad y se les da un simple mejoralito diciéndoles que es una pastilla diazepam para calmar los nervios? Y se la toman. Mi abuelo le pasó, mi abuelo era una persona muy longeva de 95 años. Siempre andaba con su ansiedad, en el ocaso de su vida. Ya no tenía nada que hacer. Se le disparaba el trastorno de ansiedad. Mi madre, en lugar de darle Guisapán, que es una droga muy fuerte, le daba una pastilla semejante. Y mi abuelo decía, oye, qué buena pastilla, luego me calma. Ese es el efecto placebo. Los promedios de vida hablan por sí solos. La medicina alternativa, hay registros de 3000 años antes de Cristo de los sumerios. Los argumentos en contra salen sobrando. El principal es, lo triste de la realidad de la medicina alternativa es cuando una persona deja un tratamiento basado en la ciencia, como por ejemplo la quimioterapia o un tratamiento para el cáncer, para ponerse en manos de un charlatán. El resultado es triste. La mayoría muere porque depositaron su fe en una persona que decía tener poderes místicos o que decía tener el conocimiento, tener un don de Dios y que lo iba a sanar. No es malo el charlatán, es malo aquel que te dice, deja al doctor y ven a mí, que yo te voy a sanar. Gracias. Hermano, me dices que la medicina tiene muchas ventajas, que no tiene ventajas. Entonces, ¿por qué la medicina tradicional, alópata, también ¿qué me dices de la medicina complementaria o la ¿cómo se llama otra? Integral? ¿Qué me dices de esas dos medicinas? Te operan y sales de la operación y te ponen aromaterapia. ¿Para qué? Si no sirve. Entonces, ¿para qué lo utilizan los médicos que no lo conocen? O la otra, ¿cuántos ejemplos, testimonios en lo personal? Nadie me va a platicar piedras en el riñón con hierro, se me han salido y con medicina no me quieren operar, yo no me voy a operar. O la otra, ¿cuántas personas así ha estado a punto de irse a operar? Les digo, no, ve aquí, anda así, tómate, y se alivian. Entonces, ¿por qué dices que no existe? Ahí se matan, estoy de acuerdo. En la otra te digo Bueno, hermano, algo muy sencillo con su medicina alternativa. Decíamos que tiene alrededor de 5000 años de existir. Vamos a ver qué ha hecho su medicina alternativa. Vamos a los promedios de vida en la edad de bronce. Era de 35 años cuando eran tratados con medicina alternativa naturista, ¿sí? En el antiguo Imperio Romano y en Grecia el promedio de vida era de 28 años. ¿Sí? En el Islam medieval era de 20 años. En la Bretaña medieval 35 años. A principios del siglo XVIII se elevó la calidad de vida a 40 años. A principios del siglo XIX de 40 a 65. Y hoy, en el siglo XXI, el promedio de vida es de 67.5 años, la media. Esto lo ha hecho no la medicina alternativa, esto lo ha hecho la ciencia. La medicina basada en la ciencia. Por último, hermano, yo sí te quiero hacer un comentario. Un buen amigo, para empezar, un buen amigo me dice, oye, fíjate que mi hijo está enfermo. Le digo, ¿y qué tiene? Lo voy a operar. Para eso la póliza de gastos médicos, opéralo, no hay problema. ¿Qué tiene? No, pues no le bajó un testículo. Le dije, mira, pues será el sereno. Le digo al hermano mismo, será el sereno, pero lo recomendé con una reflexóloga, que es cuestión de homeopatía. Yo no sabía lo que era la homeopatía o cómo se curaba. Se cura con lo mismo, pero diluido. Y está un poquito medio raro, pero funciona. El caso es que lo llevó, le dije, vamos a una cosa, si se curan, tú pagas la consulta y pagas la medicina, y si no se cura yo lo pago y ya lo operas. Pues no es el único, ha habido muchos que los he mandado con esa autora o que les he dado remedios y se curan hasta de cáncer. Qué bueno que tocó el tema del cáncer, mi hermano, porque tengo un dato alarmante. Según un estudio de la Universidad de Noruega, tomaron pacientes con cáncer con medicina alternativa y con medicina científica. El índice de mortalidad, hermano, se disparó alarmantemente en la medicina alternativa. Todos aquellos que eran tratados con plantas, con herbolaria, con todo eso, tenían un alto índice de mortalidad, mucho más que la medicina científica. Y le tengo una respuesta a eso que me acaba usted de decir. Acuérdense una
una cosa, hermanos, el estado natural de nuestro cuerpo humano es la salud, no la enfermedad. Nosotros nos encargamos de enfermarnos. La salud empieza por una buena alimentación. Las medicinas, lo que son los médicos alternativos o científicos, no previenen, solo curan. La salud está en la prevención. Cuiden lo que entra por su boca y cuiden lo que está en su colon. Esto nos va a dar salud y longevidad. Muy buenos temas, muy buena participación y muy buenas... Gracias. Adelante, las secciones. Continuando con la temática, hermanos. Con la temática, hermanos, el siguiente tema a tratar será el socialismo. ¿Ya murió? Participantes: Jorge Andrés Pedraja Álvarez, Gerardo Ismael Gallegos Nava. A la tribuna, por favor. ¿Quién gusta elegir? Si es a favor o en contra. Si no se deciden, yo lo designo. ¿El hermano va a favor? ¿Las reglas son las mismas? ¿Hermano? ¿A favor? Toma de asiento, hermanos. Preámbulo del tema, hermano Galo. Y el tercer tema, el socialismo ya murió. El socialismo es el control por parte de la sociedad organizada en todas sus partes integrales, tanto de los medios de producción y comunicación como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica. Subsisten, sin embargo, criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad compleja. Frente a la posibilidad de diferentes formas de gestión descentralizada de la colectividad socialista, tanto por las vías autogestionadas como de mercado, así como mediante el empleo de pequeñas unidades económicas socialistas aisladas y autosuficientes. Existen también discrepancias sobre la forma de organización política bajo el socialismo para lograr o asegurar el ascenso democrático a la sociedad socialista, a clases sociales o poblaciones, frente a la posibilidad de una situación autocrática por parte de las burocracias administrativas. Para muchos estudiosos, el socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político, que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para o en función de una clase trabajadora organizada, originalmente sin un orden económico propio y para el cual debe crearse uno público, ya sea mediante la revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases subordinadas unas de otras. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar ideológica entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y el capitalista encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica desembocó en un enfrentamiento político que se conocería como la Guerra Fría. Se conoció de ella extraoficialmente y fue la competencia por la superioridad en todos los aspectos y lograr así el dominio completo, pero no directo, de la mayor cantidad de países. Culminó con la disolución política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras una crisis agravada por su situación económica y política y fuertes presiones externas, principalmente por Europa, consecuencias propias del establecimiento de modelos socialistas y comunistas extendidos. Muy bien, hermanos, a favor.
por parte de hermano Gerardo Ismael Gallegos Navas. Nada más recordarles, es una campana 30 segundos antes y una segunda campana también. Es caso de 4 minutos. Un minuto es 15 segundos antes y la segunda campana también. Buenas tardes. ¿Ya murió el socialismo? No, el socialismo sigue vigente. Mucha gente cree que el socialismo ha muerto, pero quienes lanzan la pregunta son quienes la afirman: líderes corruptos, funcionarios que no tienen honestidad, gente que realmente es parásito de la parte trabajadora. La breve semblanza de Roberto Owen, donde nace el socialismo, basado en sus ideas centrales hacia la base trabajadora. La base trabajadora es la que debe recibir el fruto de su propio trabajo de acuerdo a su salud, de acuerdo a su aptitud y de acuerdo a su forma de cómo está desarrollando la producción de una empresa. El ejemplo natural de líder de Roberto Owen, a partir de los 4 años, empieza a trabajar. Según varios jóvenes de esa edad, de 4 a 10 años, ya trabajaban sus 15 horas. Él, con sacrificios a los 17 años, aplica su ahorro en comprar una maquinaria desbastada a la cual arregla. Y a los 27 años ya tenía 3 fábricas de hiladoras funcionando y otras cuantas más alrededor del mundo. Basando únicamente su idea al acto, él pensó: si modernizo mi maquinaria, me va a dar más eficiencia y los trabajadores son más comunes en el arreglo de productividad. Pensó en la base trabajadora también en aumentarles el sueldo de acuerdo a su capacidad. Rebajó horas de trabajo de 15 a 10 horas. Construyó colegios, construyó vivienda, construyó varias formas de estimular a sus obreros y continuar con esta lucha sociológica. En esos 27 años vieron la forma en cómo él iba superándose diferentes países y robándole parte de sus ideas. Quisieron derrocarlo, logrando Estados Unidos, como se mencionó hace un momento. Estados Unidos fue el primer capitalista que se le echó encima, no dándole la materia prima para que sus empresas se disuadieran. Otras empresas también lo hicieron. Aún así, él logró pagar durante largo tiempo a sus trabajadores el salario que le correspondía en ese punto de no trabajo. Aquí en México existe el socialismo. El socialismo no impera, pero existe, está vigente. Los mexicanos que venimos de atrás, arrastrando a partir de la historia la conquista y subajados en la cuestión de trabajo, esas ideas al llegar aquí las estamos disfrutando. Las estamos disfrutando con los logros del seguro social, con la vivienda, con un sueldo digno, que tal vez, de acuerdo a su capacidad, también igual, se logra construir. La parte ideológica de este precursor del socialismo funciona, está vivo, está latente. Pero nosotros los mexicanos tenemos que darnos cuenta de que tenemos que defender esas ideas. Tenemos que luchar contra los déspotas. Tenemos que estar en la educación para formalizarnos y dar fruto de lo que el socialismo está como base. Bueno. Muchas gracias, hermano. Adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, en esta tercera muestra. Estoy aquí defendiendo mi punto, que es: el socialismo ya murió y ya está muerto. Yo no voy aquí a dar clases de sociales y vengo a explicar lo que hizo una persona hace no sé cuántos años. Aquí lo importante es explicar, es el informar que el socialismo está muerto. El socialismo
es solamente una utopía. El socialismo ya no existe ni existirá. Hay una palabra que decía mi querido ilustre hermano Ismael, es que impera. O sea, aquí no estamos hablando si impera o no impera, si hay chispazos, si no hay chispazos. Aquí estamos hablando que no hay socialismo. Muchos partidos políticos navegan con esa banderita. ¿Por qué? Porque esa banderita les da a la gente una píldora de sus malestares, de todos sus males, pensando que ellos son los que van a acabar con sus problemas. El socialismo el día de hoy está muerto. Y está muerto porque, dando ejemplos como el Seguro Social, es un elefante blanco que falta poco para que truene. Por eso hay tantos seguros de vida, tantos seguros que ofrecen lo que son cuestiones médicas. ¿Por qué? Porque el seguro es un desabasto total, es un servilismo para la gente de arriba, para las cúpulas de arriba. Otro ejemplo que daba mi hermano es el Infonavit, al igual que también hay muchísimos bancos que dan créditos, porque el Infonavit no da abasto. Ya tienen que fusionarse para poder que siga existiendo, ¿no? Porque realmente creo yo que el capitalismo es el que los sigue manteniendo. Hay muchos indicios en el mundo que quieren aparentar que es un socialismo. El socialismo utópico, se dice que la sociedad es la que gobierna. Sabemos que es una total mentira, sabemos que no existe esa. Ahorita comentábamos anteriormente de que solamente hay ciertas, vamos a decirlo así, ciertos apellidos en el país, en el estado, en el municipio, donde quieran llamarlo, de los cuales tienen el control de las empresas, del gobierno, de todo. ¿Por qué? Por lo que quieran llamarle, por falta de educación, por lo que ustedes quieran. Pero es así como se maneja hoy en día en nuestro país. De hecho, un comentario que hacía anteriormente y que he hecho siempre es: la gente pide que sean los propios empresarios quienes tomen las riendas del país. ¿Para qué? Para que esto se vea como una empresa. ¿Para qué? Para que crezca, para que florezca, para que haya dividendos, para que cualquier dirección que ellos tomen respecto al país sea para fructificar, sea productivo. El socialismo es utópico. ¿Existió alguna vez en alguna persona que tuvo un sueño, pero hasta ahí quedó, hasta ahí llegó y no se volvió a dar? Cuanto país ha querido implementar el socialismo, ha caído en la oligarquía, ha caído la tiranía y la dictadura. No existe el socialismo. Derecho a la primera réplica, adelante. La base da poder y por eso nos hacen daño. Contesto a las preguntas de mi hermano, en el cual menciona que no existe el socialismo. La base del socialismo existe, está, y cualquier capitalista o cualquier empresario o cualquier líder que se corrompa está basado en el socialismo. Cualquier empresa tiende a producir, cualquier empresa tiene el deber de darle a sus trabajadores. Los trabajadores tienen la obligación o el derecho de exigir información de acuerdo a sus posibilidades. Es verdad, existe la ignorancia, es verdad que debemos estar arrastrando lastres, pero ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto suceda? Estoy hablando de que si el socialismo ya murió, el socialismo no ha muerto, el socialismo existe. Que llegue a formar parte de un emporio, tal vez no, pero existe. La base principal es el trabajador, y el trabajador es quien sostiene a la empresa. El empresario, el líder que está al frente, es quien se beneficia de lo que el trabajador produce.
quiero comentar que el socialismo se basa en la sociedad. Se supone porque como comento el socialismo es un tema de escuela. El socialismo es un tema que solamente es por definición. No, en la práctica no existe el socialismo. Se supone que la misma población es la que debe de gobernar y tener el control de todo, por lo cual es inexistente. El que me diga que en las empresas hay algunas 2 o 3 cositas que si el patrón me dio, que si el patrón me trae, eso no es socialismo, mi hermano. El socialismo es una forma de gobierno, es una forma económica. No es que si el patrón me regaló el fin de año a todos por igual zapatos, ya es socialismo, estamos practicando socialismo. Eso no existe, ni existirá, porque se supone utópicamente que no debe haber clases sociales, y las cuales estamos totalmente marcados por eso. En la vida cotidiana tenemos la necesidad de obtener vivienda, la necesidad de tener ropa, la necesidad de sustentar una familia. El trabajo, base primordial para la economía familiar y para la economía de un pueblo. El socialismo no puede ser utópico, tal vez surgió de un sueño y ese sueño se está cumpliendo porque en varias naciones pizcas o muchas formas de socialismo están funcionando para el bien vivir, para el sustentarse como nación. Si los líderes nefastos, los líderes corruptos o empresarios pisados en un ladrillo se sienten superpoderosos, es simplemente nada más por el poder económico. Es cuanto. Yo nada más quiero comentar a mi hermano. Aquí no hay pizcas, no debemos hablar de pizcas de socialismo. Aquí no venimos a hablar solamente de 2 o 3 puntos de lo que el socialismo me está dando a mí como trabajador. El Infonavit de Seguro Social, pues si yo lo pago de mi bolsa, esto es algo que yo mismo estoy forjando. Ni el patrón ni el socialismo me está dando para eso. Eso es sobre un capital. Ahora, en el mundo, lo que se está ahorita teniendo como base es la globalización. Estamos pensando en globalizar todo, comunicaciones, educación, todo. Entonces, el socialismo vuelvo a reiterar y lo seguiré diciendo siempre, es utópico y eso no ha existido y no existirá. ¿Por qué? Porque es base para corrupción de los países. Con esas banderitas navegan para ser dictadores. La demostración del tema del socialismo. Adelante para el reto. Sin rencores. Gracias, mi hermano, por su participación. En este momento estamos haciendo hermanos, vamos a hacer un pequeño espacio en este debate para que el hermano Manuel Héctor Martínez Botello haga presentación de su trabajo, dado que por azares del destino fue el primer tema que salió de la copa y como tal quedó sin su presencia. Le pedimos la participación para exposición de su trabajo del hermano Manuel Héctor Martínez Botello con el tema de libertad de prensa, total o acotado.
La libertad de expresión se deriva de la libertad del pensamiento. Y el pensamiento es la expresión de que los seres humanos podemos vivir, discutir, actualizar y transformar la sociedad. La libertad de pensamiento se transforma en la libertad de expresión. Y al mismo tiempo la libertad de expresión se traslada a la libertad de prensa. Una libertad con límites no es libertad. Hay quienes manifiestan que la libertad de prensa debe ser acotada, debe ser censurada, pero eso significa cortar nuestras alas como ser humano. La libertad de expresión debe de plasmarse en la libertad de prensa y en los medios de comunicación, porque son estos los que trasladan las ideas y las opiniones en donde nosotros podemos enterarnos del quehacer de la sociedad. Pero la libertad de expresión no solamente se concreta a opinar y a decir lo que pensamos, sino también es un derecho a recibir información, a investigar la información, para que de esta manera nosotros podamos transformar al mundo. Pero no basta solamente con eso. Esa libertad de expresión también se refiere a la libertad que tenemos nosotros de exigir transparencia en los gobiernos, de exigir que nos muestren cuentas claras de lo que hacen y de lo que no hacen para poder exigir y transformar. La libertad de expresión no se reduce solamente a que los medios de comunicación comuniquen, como ahora ellos quieren arrojarse ese don. La libertad de expresión es una libertad esencial del ser humano. Es una libertad que nos permite cuestionar. Por eso, los gobiernos que están amenazados o que se sienten amenazados utilizan los fantasmas de que están en contra de la moral, de que están en contra del orden público, de que están en contra de la seguridad, para de esta manera acotar esa libertad. Pero libertad con límites no es libertad. La libertad debe ejercerse sin censura, debe ejercerse con responsabilidad,